¿Cómo andan? La verdad que te presenten como cantante frustrado de tango, yo me autopercibo como cantante de tango, o sea, entiéndanlo. Y empecé a estudiar bandoneón a mi edad, así que está muy divertido. Hoy les traje una charla bastante inusual, que la hice solo una vez, y es simplemente algunas historias. Un par de historias que explican cómo todos los que estamos acá, llegamos acá. Esta historia empieza hace muchos años, en ese garage. En ese garage empezó Meli, o Mercado Libre. Era muy chiquitito, no tenía ventanas, bastante romántica la historia. Y yo tuve la inmensa suerte de, siendo un chico, muy chico, caer ahí. No está muy claro cómo ocurrió eso, pero ocurrió. Trabajábamos mucho, muchísimo, muchas horas. Había anécdotas muy divertidas. Para ir al baño habría que ir a un bar que estaba cerca. Trabajamos muchas noches. Y esa foto muy ridícula mía, me había quedado, no se nota, pero me había quedado dormido arriba del escritorio, como tantos nosotros, porque toda esa noche nos habíamos quedado despiertos para hacer un lanzamiento muy importante, que era nuestra nueva página principal. La anterior era así. ¿Se acuerdan de ese logo? ¿Alguno se acuerda? Es un logo no muy bonito, que se parecía a una marca de toallitas femeninas, hay que decirlo, no era el más lindo. Bueno, esa noche cambiamos la página principal por esta otra, que tampoco es gran cosa, pero en ese momento nosotros estábamos muy, muy orgullosos de eso. Y ese día, del año 2000, aparte de la página principal, nacieron tres cosas muy importantes para nuestra historia. Lo primero que nació fue el color amarillo. No existía el color amarillo como identificación de Mercado Libre en ese momento, eran las banderas. Fue la primera vez que presentamos el color amarillo como parte de nuestra identidad. Segundo, nació el apretón de manos, el handshake, que tampoco existía en ese momento. Y definitivamente es una parte hoy inseparable de nuestra identidad, nos sigue identificando. Y también nació un equipo de tecnología propio, porque hasta ese momento trabajábamos con un proveedor, con un sistema enlatado. Así que todo eso nació ese día, y nosotros vivimos como una especie de autopista gigante para poder empezar a hacer cosas a partir de ese momento, porque a partir de ese momento éramos dueños de nuestro propio destino. Y empezamos a hacer un montón de cosas. Esos eran nuestros primeros listados, que eran realmente espantosos. Teníamos esta teoría de que había que resaltar las cosas, entonces eran fluorescentes, nos cargaban que eran los listados de Movistar, porque se parecían a los colores de ese momento. Y así hicimos un montón de cosas. Lanzamos las preguntas al vendedor. Antes había que hablar con el vendedor para coordinar las cosas. Y si uno mira esas preguntas, va a notar una muy particular, que preguntan, por ejemplo, ¿te puedo pagar contra reembolso? Porque por más loco que parezca, no había una manera de pagar en la plataforma. Había que hablar antes de comprar cada cosa para coordinar el pago. Por eso en el año 2003 lanzamos Mercado Pago, que en principio era simplemente un esquema, un feature, una capacidad para que el comprador le pague al vendedor de manera segura. Básicamente en un sistema de escrow, como dicen los americanos, en donde le cuidábamos la plata al comprador hasta que decía, me llegó bien. Eso era Mercado Pago en ese momento. No mucho más. No funcionaba fuera de la plataforma y así empezaron a nacer las partes fundamentales de nuestro ecosistema. Empezaron a funcionar las cuotas y empezamos a educar a nuestros usuarios que en vez de preguntar al vendedor, ya podías poner la tarjeta de crédito y así funcionar. Y así seguimos mejorando y mejorando el sistema en aquella primera parte de los años 2000 y un día nos hicimos rentables, perdimos plata durante 7 años y un día salimos a la bolsa. Y ese fue un día muy icónico para Mercado Libre. Hicimos nuestro IPO. Y fue muy loco. Y como fue la primera en toda América Latina, todo el mundo nos decía, wow, increíble. La verdad que fue un logro increíble. Pero Marcos dijo en su discurso, este es el fin de un viaje increíble, pero es el comienzo de uno mucho más increíble. Y siempre nos acordamos de esas palabras porque realmente lo creemos así. Pero todo el mundo nos decía, muchachos, ustedes llegaron, ya está. Porque en ese momento, recuerden, los más viejos, todos los emprendedores querían hacer una compañía para salir a la bolsa, hacerse ricos e ir a la playa a descansar. Ese era como el anhelo de muchísimos emprendedores, que claramente no es nuestro caso.
Porque obviamente no llegamos. Obvio que no habíamos llegado. Nunca tenés respiro. Nosotros festejamos 5 minutos, pero a los 5 minutos aparece otro desafío increíble. Justo en el 2007. ¿Alguien se acuerda qué pasó en el 2007? Muy importante en la historia de la tecnología. Se lanzó el iPhone. Muy bien. En 2007 se lanzó el iPhone y estaba a punto de cambiar el mundo otra vez. Nosotros teníamos una plataforma muy espectacular que era básicamente web. Uno tenía que abrir una computadora y navegar en un browser, pero de repente nos empezamos todos a dar cuenta que el mundo estaba a punto de cambiar y que de repente todos íbamos a tener una computadora conectada en el bolsillo y eso se transformaría en una oportunidad o una amenaza increíble. Para el mismo momento, amenaza, ¿no? Las amenazas pueden ser oportunidades o amenazas, depende cómo uno las mire. Recordemos el mundo de la tecnología, que ha habido líderes increíbles, completamente indiscutidos. No sé si conocen estos dos. Kodak es un ejemplo muy famoso, era un líder indiscutido, y ni hablar de Blockbuster, los que somos más viejos, íbamos a alquilar películas. Y la pongo en blanco y negro porque en algún momento, como todos sabemos, esas dos compañías están muy complicadas o bajo tierra porque no pudieron acompañar el ritmo de innovación. Entonces nosotros teníamos ese desafío. Estaba Facebook con su plataforma abierta, que encima le permitía a muchísimas compañías crear arriba de Facebook, una cosa que no era lógico. Hoy es muy común ver cómo las plataformas se interconectan, pero en ese momento eran lo que llamamos walled gardens, era una plataforma que no se conectaba con nadie. Y eso era también una amenaza muy importante. Entonces, si nosotros no podíamos transformarnos para ser exitosos en el mundo móvil y ser exitosos en el mundo de las plataformas abiertas, nos íbamos a morir. Estuvimos 2 años, tiramos toda nuestra tecnología a la basura con el que habíamos hecho un IPO y la escribimos de nuevo. Estuvimos 2 años sin lanzar ni un feature, nada nuevo al mercado, porque queríamos reescribir de cero nuestra plataforma para vivir en ese mundo. Y así lo hicimos, y yo que era un nerd, que estaba todo el día en la compu, de repente tuvimos que hacer conferencias de desarrolladores y convencer a todo el mundo que haga aplicaciones arriba del Mercado Libre. Ese moño ridículo que teníamos era porque hacíamos lo que llamaban hackatones, que era una especie de maratones, pero de hackers, en donde teníamos que hacer cosas sobre el API de Mercado Libre, y así fue creciendo y creciendo. Y eso que ven ahí fue la primera aplicación móvil de Mercado Libre, que en ese momento básicamente era una cosa que nadie te decía que vas a poner en el teléfono. Así como te decían nadie va a poner tu tarjeta de crédito en internet, te decían, che, qué raro, una pantallita así tan chiquita, etc. Y logramos hacer todo eso. Hoy Meli es una aplicación muy grande. Lo que era una amenaza de muerte se transformó en una oportunidad increíble, y esa oportunidad increíble nos posicionó en un lugar de locos. Hoy somos la aplicación definitivamente más grande de todo el continente. Pero aparte de eso, la plataforma abierta también es una pieza clave mucho menos conocida. Fíjense eso, casi 3/4 de nuestras transacciones ocurren de tal manera que en algún punto de esa transacción la toca un integrador. Quizá algunos de ustedes están acá integrados a Mercado Libre, y si no, hay gente por toda Latinoamérica, hay 7.000 aplicaciones registradas. Todo gracias a que tuvimos que reescribir nuestra plataforma y la hicimos abierta para que cualquier desarrollador pueda agregar valor arriba del Mercado Libre. Y obviamente, resolvimos móvil, tenemos la plataforma abierta, podemos crecer. ¿Qué más, no? ¿Por qué no nos dedicamos a tocar el bandoneón o ir a la playa? Pero no llegamos, che. Se ve que esto de llegar es algo medio elusivo. Porque no sé si se acuerdan de esas preguntas y respuestas que tenían ahí a los vendedores. No sé si llegan a leer esa pregunta, se las voy a leer. ¿Podés entregar el lunes por la mañana en la zona de Plaza San Martín? Porque el problemita, una vez que resolvimos los pagos, es que los envíos no estaban resueltos en la plataforma. Básicamente había que preguntarle a alguien cómo demonios hacer para que esta cosa me llegue. Había que hablar con cada compra que uno quería hacer. Y la gente era muy fanática de esas preguntas y respuestas, ¿eh? Hubo mucho backlash cuando las tratamos de matar. Y así nos metimos en la primera versión de Mercado Envíos, que era una versión hands-off. Hands-off quiere decir, yo voy a tratar de no tocar los paquetes, porque es una complejidad muy grande, pero vamos a tratar de facilitar todo eso para que funcione bien. Y así empezó a funcionar, y Mercado Envíos creció un montón.
Y fue espectacular. Pero había un pequeño detalle. Cuando miramos otros jugadores de comercio electrónico en otras geografías, nos damos cuenta que tenían depósitos gigantes, miles de metros cuadrados. Y decimos, che, ¿por qué se meten en todo ese quilombo? Disculpen el francés. Si nosotros podemos simplemente imprimir etiquetas y ya. Bueno, la realidad es que la mejor experiencia de usuario se da cuando vos podés tocar el paquete y justamente meterte en la logística para asegurarte que básicamente salga bien. Y nosotros que siempre habíamos dicho que no queríamos logística porque era un desastremente complicado y que aparte nos iba a lastimar los márgenes, bla, 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 pasaba como pasa con unos lentes que tengo, a mí me gusta la fotografía, que tiene una lista así de contras, pero tiene un pro. Es el mejor lente que hay. Entonces, lamentablemente, esto se parece. En el sentido de que tiene una lista muy grande de contras, pero tiene una muy fuerte. Es la mejor experiencia de usuario. Así que allá fuimos y empezamos a hacer, básicamente, un monstruito que se llama Mercado Envíos. Eso que está ahí, Mercado Envíos se parecía a eso que está ahí arriba a la izquierda primero, ¿no? Era una especie de dragoncito chiquitito, cual loro pirata, y hoy es una especie de bestia muy difícil de explicárselas, porque todos los días se mueve una cantidad de millones de paquetes y pasan tantas cosas para que todo esto llegue que es difícil de explicar. Hay desde gente entregando cosas caminando, en bicicleta, decenas de miles de camionetas como esta, un montón de esos camiones que hacen los que llaman los line hauls, o sea, las rutas más largas, y ni hablar de los aviones amarillos que andan dando vueltas y estacionados a veces en los aeropuertos más grandes de nuestro querido continente. Es fuerte ver esos aviones amarillos para todos lados. Cuando uno lo mira, la complejidad de esa red de logística es difícil de transmitir, muy difícil de transmitir. Trabajan decenas y decenas de miles de personas en esa red de logística en todo un continente. Y esa es la red de distribución. También hay una red de almacenamiento, que es donde guardamos los paquetes. Son naves de 100.000 metros cuadrados. Hay que estar ahí adentro, 100.000 metros cuadrados es mucho. Conté esos paquetitos que van para todos lados. Está todo automatizado y no solo eso, sino que hay robotitos que son divinos, que son unos robots que levantan los shelves y los llevan más cerca. Entonces uno ve robots por todos lados, por supuesto que hay un montón de gente también, pero la cantidad de tecnología que pasa es realmente pavorosa. Y todo eso lo hicimos con un equipo de tecnología propio. Podríamos haber comprado partecitas, pero resulta que cuando uno hace las cosas, tiene también la oportunidad de hacer algo que genera una diferenciación con respecto a tus competidores. Nosotros tomamos una apuesta muy loca sin saber absolutamente nada de logística, que es hacer la mejor red de logística comparado a los que ya lo sabían hacer y tenían por ahí décadas y décadas de hacerlo. Hicimos esa locura y la verdad que creo que nos salió muy bien. ¿Y se acuerdan de esto que hablábamos recién? De Mercado Pago, que era básicamente un sistema para que adentro de la plataforma alguien le pague a otro. Bueno, creo que todos sabemos hoy que Mercado Pago hoy es un poquito más que eso. Hoy es la cuenta digital más grande que tenemos, no solo en Argentina, sino en todos lados del continente. Es una locura lo que está pasando con Mercado Pago en términos de cantidad de cuentas, de volumen, de lo que sea que uno mire, los números son completamente pavorosos. Es también una billetera. Digo esto lo paso rápido porque todos los conocemos. Uno también tiene un POS, toda esa red de POS que funciona en Argentina, en Brasil, en México, en otras situaciones. Uno va a México y hay cada vez más POS de Mercado Pago. En Brasil está lleno y son mercados extremadamente competitivos aparte del mercado argentino. Y ni hablar del QR, que es una cosa que funcionó solo en China y es increíble. Yo por mi vida voy básicamente sin un centavo en efectivo y pagando QR por todos lados y es, la verdad, una locura todo lo que pasó con Mercado Pago. Pero aparte de eso, hay algo que pasó con Mercado Pago que por lo menos a mí me llega mucho al corazón, y es que es una de las pocas marcas. ¿Vieron lo que pasa con el iPhone? La persona más rica del mundo y la persona que está allá tiene el mismo teléfono. Eso no pasa en otras cosas. Y Mercado pasa un poco eso en Mercado Pago. Mercado Pago existe en el Faena y existe en el carrito de la Costanera y es el mismo producto. Cuando uno toca tan transversalmente la sociedad, es algo muy fuerte que pasa. Y pasan cosas así, como uno puede parar al costado de la ruta y comprar salame, longaniza y todas esas cosas con Mercado Pago. El trovador del subte, que seguramente toque muy bien y cante con mucha pasión, pide sus donaciones por Mercado Pago, ni hablar de esos dibujos o los nenes. Eso que está ahí lo dibujó una nena divina que ni siquiera sabía escribir QR y escribió QR porque es lo que le sonó. Y esas cosas son
muy lindas cuando pasan en una marca. Y hablando de apuestas, que hablábamos antes, hablamos recién con Iván abajo, nosotros tenemos nuestros core business, o sea, nuestras partes centrales de nuestro negocio, pero también estamos todo el tiempo apostando y todo el tiempo innovando, porque Mercado Pago era un divague en ese momento y sin embargo hoy es una cosa muy grande. Hay algunas semillas que se transforman en árboles muy grandes. Por ejemplo, empezamos a hacer comida, algo que no hacíamos nunca, delivery de comida. Hoy llegué a la oficina y había estos cubos preciosos de delivery de comida, o Mercado Play, que también es medio un divague, que un día dijimos, vamos a hacer entretenimiento, ¿por qué no? Tenemos 100 millones de usuarios, ¿por qué no podemos ponerle entretenimiento gratis y que la gente pueda ver cientos de películas gratis? Si al fin del día hoy importa muchísimo más la distribución que el contenido en sí, porque el contenido es muy fácil de conseguir. Y lanzamos Mercado Play y está creciendo mucho y es muy divertido. Y yo nunca pensé que iba a trabajar haciendo este tipo de ridiculeces y la vida me dio esa enorme satisfacción. Y hablando de la marca, ese logo que tiene un toque de fileteado, es el logo viejo, tiene un fileteado tanguero y por ahí es un poco retro. La marca lo mejoramos un poquito, esta es la marca más actual, que es un poco más moderno. La marca Mercado Libre también le pasó algo muy loco. Ahí por el año 2000, nadie sabía lo que era Mercado Libre, competíamos con una empresa que se llamaba De Remate, que era mucho más famosa. Y yo cuando iba al cumpleaños de mi tía, mi mamá me decía, acá el nene que trabaja en De Remate, se confundía, me decía, trabajo en la competencia. Así desconocíamos éramos. Así desconocidos éramos. Y hoy es una marca que sponsorea a los mejores artistas, a los mejores deportistas de todo el continente. La verdad es una locura. Es por lejos la marca más grande de comercio electrónico y de fintech en Latinoamérica. Pero hay un dato que es el que por lo menos a mí más me moviliza y quiero compartir con ustedes, que es que somos una de las 100 marcas más importantes del mundo. No marcas de internet, de tecnología, de comercio electrónico. Si uno hiciera una lista de marcas en donde están Ferrari, Nike, McDonald's, en esa lista, la única latinoamericana es Mercado Libre y está en el puesto como 50 y pico. Eso es un divague, eso es realmente un divague y nos llena de honor. Pero bueno, al margen de todas esas cosas, también nos llena de honor otras cosas. Teníamos un equipo muy chiquitito, ¿se acuerdan? Ahí con esas caras de nabos que teníamos, ese fue el día de la Home, éramos poquitos, éramos 30 y cortos. Hoy somos un equipo de 20.000 ingenieros, que es un número también difícil de comprender, porque tenemos que trabajar todos juntos en un producto muy complejo, interactuar de alguna manera. Y ese equipo tan grande también nos permite soñar con un montón de otras cosas, porque vaya a saber la cantidad de cosas que vamos a poder construir con un equipo tan grande. Y cuando contamos esto, siempre recibimos el mismo feedback. Llegamos. Siempre la misma palabra. Siempre el choto que te dice, seguro que ya llegaste, ¿por qué no te vas a la playa? Como si fuera... A mí, en fin, a nosotros nos gusta construir cosas. Y es obvio que no llegamos. Porque siempre festejás 5 minutos, como nos gusta festejar, pero en 2 minutos aparece un nuevo desafío. Así como apareció el desafío de las plataformas abiertas, de la cuestión móvil, de la logística, de los pagos, etc. ¿Cuál será el desafío hoy? Porque nunca llegamos. Creo que es obvio que nunca llegamos. Porque esto es como la paradoja de Aquiles y la tortuga. Uno nunca va a llegar, nunca la vas a alcanzar. Porque en este momento, creo que todos lo sabemos, hay un elefante en el cuarto. ¿Saben cuál es el elefante en el cuarto hoy? El tiranosaurio Rex en el cuarto se llama inteligencia artificial. Es una revolución industrial sin precedentes en la historia. Yo todavía no puedo creer que en una vida profesional me tocó internet, me tocó la revolución móvil y me toca esto vivir. Es como que, nada, no sé qué antepasado habrá que agradecerle la suerte de vivir estas cosas. La verdad que hicimos un montón de cosas. Le contaba a los chicos, acabo de volver de 20 días en China estudiando inteligencia artificial porque lo que está pasando en el mundo realmente no se puede creer. En Mercado Libre hicimos un montón de cosas y las voy a pasar muy rápido porque realmente el objetivo no es tanto contar esta parte, sino el mensaje final. Hay detallecitos hechos con AI en 250 partes del producto. Por ejemplo, si vos tenés un review, una reseña de esta calificación del producto, como hay muchos como muy grandes que tienen, por ejemplo, este tiene 1058, no creo que haya ningún ser humano lógico que lea 1058 reseñas, y hoy la capacidad de resumirlas es espectacular, te dice pros y contras, qué está bien y qué está mal, te dice quién hace todo eso.
tenemos ya toda la parte visual en donde tenés probadores, o sea, vos pones tu cara y te probás los lápices de labio, yo me los pruebo un montón, me queda bárbaro el Bordeaux ese, me queda especialmente bien, pero te queda muy lindo. Hay muchas cosas, los packs, trabajo con imágenes, por ejemplo, si tenés un sillón y está puesto en un lugar medio feo de tu garage y querés poner un fondo más lindo, son 2 clics. Hay 150 partes que hicimos, consumer facing, de inteligencia artificial, y otras que no se ven, que quizás por ahora son las más importantes y relevantes. Hicimos una plataforma interna que se llama Verdi, que OpenAI, que es la compañía más valiosa en inteligencia artificial del mundo, quizás la conozcan porque crearon un producto que se llama ChatGPT, que es el producto que alcanzó 100 millones de usuarios más rápido en toda la historia, quizás todos ustedes lo usen. Esa compañía escribió un artículo sobre lo copado que estamos haciendo usando los modelos de LLMs, por ejemplo, para resolver Customer Service, que hoy tenemos casi 90% de deflection rate y récord de NPS. Nosotros, todos los años, Mercado Libre crece un montón, a doble dígito, y nosotros estamos bajando la cantidad de reps absolutos porque nuestros robots cada vez entienden mejor los problemas, resuelven más rápido y están todos más contentos. La razón por la cual menciono eso es porque todavía la parte más impresionante de inteligencia artificial no se ve tanto directamente a los usuarios, si bien ya está apareciendo cada vez más. El 20% de nuestro código nuevo, o sea, de las líneas de código que escriben los ingenieros hoy, está creada por un robot y no por ellos mismos. Y esto va creciendo. Esta charla la había hecho hace un par de meses y era 17. O sea, y es mucho, ¿eh? Mercado Libre tiene más de 1.200 millones de líneas de código. Es mucho. Pero esta charla la quiero redondear no tanto sobre una historia de Meli, sino quería dejarles algo que a ustedes les sirva, que se puedan llevar para sus vidas, para sus trabajos, porque algo que tiene muy particular esta revolución industrial es que es completamente transversal. Completamente transversal. Nos toca absolutamente a todos. Si hacen software ni hablar, básicamente es muy difícil pensar en unos años un trabajo que se mantenga exactamente igual sin AI. Podría ser que seas plomero, pero casi cualquier. Si estás sentado acá, la probabilidad es que tu trabajo va a cambiar diametralmente. Otra cosa muy espectacular con respecto a esto es que estamos viviendo el principio. O sea, si esto fuera el motor a combustión, estaríamos lo que vemos hoy, que ya nos parece increíble, que resuelve exámenes de matemática, que genera video on demand, que nos contesta, todo esto que vemos hoy es el equivalente al Ford T. Estamos viendo esa catramina que está ahí. Y probablemente no tengamos que esperar 130 años para ver un Roadster de Tesla. Probablemente en 5 o 10 vamos a ver cosas muy dramáticamente distintas. Muy dramáticamente distintas. Y como todo, en toda revolución industrial, todo el mundo está pensando, ¿y cómo quedo yo parado ahí? Y empieza la gente, y yo lo digo porque estoy bastante expuesto y doy bastantes charlas a veces, y generalmente en vez de preguntar cómo hago para mejorar mi vida, la gente empieza a preguntarme cosas como, bueno, nos van a matar las máquinas, ya nació Skynet, y todas esas cosas que pueden ser útiles para una charla de bar, pero es muy difícil que a cada uno le cambie su vida. Entonces, la razón por la cual quiero cerrar esta idea con un consejo que quizá les sirva es el mismo consejo que nosotros nos damos internamente todo el tiempo. Y como a mí me gusta mucho el deporte, voy a abusar de una metáfora deportiva que creo que está buena, que es una metáfora de esquí. En 1950, en el downhill de Cortina d'Ampezzo, el que ganó, Tony Seiler, hizo 3:23. La misma carrera, 74 años más tarde, el último de la carrera hizo 1:57. O sea, el último de la carrera del año pasado hizo más o menos 40% menos tiempo que el primero hace un montón de años. Y la pregunta es más fácil o es más difícil esquiar hoy que antes? Y es muy probable que la respuesta sea obvia. Es más fácil esquiar hoy que antes. Los esquíes de hoy van solos. Este señor esquiaba probablemente con unos esquíes que medían 2 metros, eran de madera, rectos. Era realmente muy difícil esquiar con esos esquíes. Milagro cómo andaban con esos esquíes. Pero la pregunta no sé si es la correcta. Si bien es verdad que es más fácil esquiar hoy con la tecnología de hoy, la pregunta correcta ¿es más fácil ganar una carrera hoy que antes o no? Y esa respuesta cambia un poquitito. Porque si bien es mucho más fácil esquiar, es mucho más difícil ganar una carrera.
Y si uno mira la diferencia de tiempos, o sea, este señor era un bon vivante, ¿eh? Era una especie de playboy que seguramente la noche anterior comió, se tomó su medio tubo de vino, se acostó tarde, al otro día fue a competir y probablemente competía en 6 deportes más. Hoy un esquiador de Copa del Mundo es un deportista de élite, que no probó en su vida alcohol y se dedica a eso porque básicamente no se podría ni siquiera subir a los esquíes hoy de Copa del Mundo si no sos un deportista absolutamente bizarro. Y esa alegoría, esa metáfora, ojalá que les quede. Porque yo también escucho todo el tiempo, bueno, ahora programar es re fácil, ¿no ves que las máquinas programan solas? Y diseñar es re fácil, ahora que vos trabajás en marketing, si no le preguntás a GPT, te arma todas las campañas solo. Y todo es muy fácil. Y si todo fuera tan fácil, seríamos todos ganadores, ¿no? Como estos colegios ahora que una vez le pasó a mi hija que le dieron medallas a todos, casi los mato. O sea, el último, medalla. Es decir, dale, otra charla, pero... La realidad es que si es más fácil correr, igualmente va a haber uno que llegue primero. Y hay que entender que el mercado es uno solo y que todos vamos a tener las mismas herramientas. El problema es que si bien es verdad que es más fácil programar y es más fácil hacer marketing y diseñar y bla, 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 el de enfrente también juega. Y el de enfrente tiene todas las mismas herramientas que vos. Y el problema es, ¿cómo le vas a ganar a ese de enfrente que tiene las mismas herramientas que vos? Esa pregunta no es tan trivial. Esa pregunta debería mantenernos despiertos a la noche, como a mí me mantiene despierto a la noche, que estoy como loco tratando de programar todo el día y de entender, y por eso me fui a China 20 días, que les aseguro es un viaje agotador, pero la obsesión es entender cómo ganar, no cómo hacer un programita, decirle a Cursor, hacer un Tetris y mostrarle a mi amigo cómo hice un Tetris en 2 minutos. ¿Y eso va a ser mejor a Mercado Libre? La respuesta es no. Ganar siempre va a ser muy difícil. Entonces, el mejor consejo que les quiero dejar, para dejarles algo realmente que los interpele y que se vuelvan a sus casas con algo distinto, es, en vez de ocuparse tanto si la gente se va a quedar sin trabajo o nos van a matar a todas las máquinas, traten de no producir una profecía autocumplida, porque les aseguro que si no se ponen a laburar, se van a quedar todos sin laburo, igual que yo. Así que no pierdan tiempo, la respuesta es sí. Y vean cómo ganar. ¿Cómo ganar? Cómo ganar es hacer mejor software para lo que hace. Si están acá, probablemente estén relacionados de alguna manera al marketing, a la creación de ads. Vean, definitivamente es una industria que está explotando, porque encima la capacidad de generar creatividades y generar video on demand y analizar campañas, todo eso está volando. Ahora, vos lo puedes hacer, vos, todos los que están acá, definitivamente lo van a poder hacer mejor que antes. La pregunta es quién va a ganar. Y eso nos debería mantener despiertos a la noche. Enfóquense en cómo ganar. Y les digo el último detalle. El spoiler es, no va a ser fácil, no va a ser, listo, le compro la herramienta A, la B, la C y con eso gané. Muy difícil. A nosotros nos llevó más de 25 años estar acá y les aseguro que es muchísimo trabajo. No existen los atajos. No hay un shortcut, decís sumo A más B y de repente salí andando. Es muchísimo esfuerzo sostenido. Es muy difícil de llegar solo. Hay que hacer un equipo muy tremendamente igual bueno que esto funcione. Y después de todo eso, probablemente tengas alguna chance de ganar. No hay atajos. Siempre terminamos con el mismo slide. Porque pasa el tiempo y este concepto realmente no cambia. No hay atajos para ir a ningún lugar a donde realmente valga la pena ir. Muchas gracias.